Bueno, ante todo, buenas noches a todos los participantes. Si bien es cierto, este es un horario quizás no es muy, no es muy fresco todavía aún en el transcurso del día, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por llegar a cada uno de ustedes en este diplomado que, bueno, CERSA Ingenieros, bueno, ha tenido para bien poder invitarnos y poder compartir con cada uno de ustedes este diplomado denominado Gestión Ambiental Municipal. Ya ustedes han podido ver quizás reiterarles el saludo, ya ustedes han podido ver en los informes o en la información preliminar que les han estado remitiendo a todos ustedes como participantes, a sus correos o en estos últimos minutos al grupo de WhatsApp que se ha creado, ¿no? Mi nombre, de alguna manera la profesión en la que tengo, bueno, reiterarles nada más, mi nombre es Henry Alcántara Salazar, yo soy cajamarquino, con alguna experiencia en los temas de derecho ambiental o de legislación ambiental. Tuve la oportunidad de elaborar hace unos años, específicamente en el año 2012, 2013, en un proyecto de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, donde pues ahí me permitió poder enriquecerme y poder tener cierta experticia en estos temas de la parte de Derecho Ambiental. Actualmente en una universidad local aquí en Cajamarca vengo dictando el curso de Derecho Ambiental y también, bueno, compartiendo alguna información importante que en realidad es de bueno y de utilidad para cada uno de los profesionales, tanto en el mundo del derecho como en el mundo de la parte de las otras ciencias y la ingeniería, de todo lo que ustedes están involucrando y me imagino están inmersos en ello, ¿no? Bueno, vamos a iniciar sin más preámbulos, quizás, bueno, la presentación que siempre tendríamos que hacerlo preliminarmente, como ya ustedes de repente han participado en otros cursos similares, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico y como ustedes van a poder ver, este es un tema que en realidad es bastante dinámico, bastante llamativo, despierta en algún momento ciertas expectativas. Lamentablemente a nivel de las universidades, no en todas desde luego, no nos dan esa amplitud o esa información necesaria o lo consideran quizás el tema de la ingeniería ambiental o temas relacionados no con mucha seriedad quizás en algún momento y por eso pues que a veces no tenemos esa información, dejamos de lado y cuando ya sucede un problema recién nos ponemos a revisar, ¿no? Entonces, el módulo como ustedes o el diplomado como ustedes lo han podido identificar se llama Gestión Ambiental Municipal. Vamos a vamos a buscar interrelacionar o intersectar dos términos que están en realidad, nosotros quizás estamos familiarizados, nosotros en algún momento o hemos escuchado, tenemos cierta información, uno relacionado al tema del medio ambiente, relacionado al tema de la parte del ecosistema, ¿no? Y otro relacionado al tema del gobierno local, del gobierno municipal, que por A o B motivos hemos ido de repente a hacer algún trámite, pero conocemos algo, quizás muchos de ustedes tienen mayor experticia en el tema municipal, pero por lo menos conocemos algo del tema del gobierno local o de la municipalidad, ¿no? O sea, cuáles son quizás sus funciones preliminares, como lo vamos a ver en el transcurso de estos 10 módulos que vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Ahí también un paréntesis quería hacerlo. Por favor, con toda la confianza del caso, si es que hubiera quizás alguna pregunta al respecto, gustoso de hacerlo. Tenemos el grupo también del WhatsApp o por intermedio de aquí de esta aula virtual. Háganlo por favor con toda la tranquilidad, aquí no nos vamos a molestar, al contrario, no terminemos la jornada con una duda o con dos dudas, sino la idea es poder darles cierta información pertinente para que ustedes en sus respectivos espacios o en sus respectivos espacios laborales, públicos, privados o individuales, puedan implementarlo de la mejor forma para bienestar, en este caso, sobre todo, como siempre decimos, del medio ambiente, ¿no? Miren,
Yo quiero, empezado, si vamos a desarrollar, si el diplomado se denomina gestión ambiental municipal, ¿no? Quizás hay tres términos. Uno, gestión, ¿no? El otro, el tema del ambiente, y el otro, el tema del gobierno local o de la municipalidad. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema de gestión, porque quizás el tema de gestión, muchos lo hemos hecho gestiones, no necesariamente en los temas ambientales, hemos hecho gestiones en nuestros espacios, desde que hemos estado en el colegio, en la universidad, algún trámite, pero hemos gestionado. Hemos gestionado que limpien la basura de nuestra cuadra en la que vivimos, hemos gestionado para que pase quizás el carro recolector, porque solamente pasas a determinadas cuadras, hemos gestionado para la construcción de un relleno sanitario, hemos gestionado para un botadero, o sea, hemos hecho de alguna manera ciertas acciones de incidencia, de cabildeo, con, en este caso, quizás los regidores, con los gerentes, con el mismo alcalde, pero ahí hemos hecho quizás el tema de una gestión, ¿no? Como hemos hecho quizás gestiones también para poder sacar el permiso o la licencia de un panel publicitario, pero bueno, entonces, gestión, ¿no? En líneas generales, lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, ¿no? Involucra esa parte, ¿no? Si hablamos de términos en general, gestión, pero hablar del término, en este caso, ambiente, que es un término también que está relacionado al diplomado, es algo que un ambiente es algo, y con eso vamos a empezar con esta primera presentación, ¿no? Hablar del término ambiente para poder luego llegar al tema de complementarlo con el tema municipal y poder ver, por ejemplo, tener esa recta o esa línea que diga gestión ambiental municipal. Términos que tienen una definición por separado, pero vamos a empezar primero a trabajarlo de una manera individual para después ir intersectándolo y poder ver cuál es el objetivo, ¿no? De este tema o de este diplomado. El objetivo del diplomado, ¿no? El objetivo del diplomado, yo suelo desarrollar la dinámica, yo enseño en algunas universidades, yo suelo desarrollar la dinámica bajo tres métodos. Primero, decirles el tema, el título, y por qué quiero desarrollar ese tema, ¿no? Ahora vamos a desarrollar, por ejemplo, el primer módulo que está relacionado al término ambiente. Es mi título. ¿Por qué quiero desarrollar ese tema? Porque quiero saber que todas las acciones, que todas las actividades que nosotros como persona natural o como representantes de personas jurídicas lo realizamos en un espacio, en un lugar, en un ambiente determinado. Entonces, para ver qué encuentro dentro de ese ambiente, qué tengo que cuidar dentro de ese ambiente, ¿no? ¿Qué puedo utilizar dentro de ese ambiente, qué no puedo utilizar dentro de ese ambiente, ¿no? Para poder buscar y conservar. Entonces, eso es lo que quiero ahora con este módulo, con tener esa información de por qué tengo que conocer el término ambiente, porque sé que ahí puedo realizar distintas actividades y qué otras actividades no podría realizar. La segunda dinámica o el segundo paso que utilizo siempre en las actividades o en las clases que realizo, la de acá es una de ellas, está relacionado a que yo hago toda la parte de la descripción teórica. Explico, conversamos, ustedes pueden hacer algunas preguntas. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, o el tercer paso, es el tema de tener algunas quizás conclusiones que ustedes mismos las puedan sacar. O sea, la clase yo siempre lo hago en tres momentos. Con el título, el por qué quiero estudiar, para qué me sirve, que eso es fundamental, porque si yo quiero estudiar es algo que me va a ser útil. Segundo punto, desarrollamos todo el contenido de la parte temática. Y tercero, llegamos a una parte de unas conclusiones. Más o menos es como quizás leer un control de lectura cuando hemos estado en las universidades o en el colegio. Primero leo, resalto el título, veo qué es lo que qué tema es, veo el título, después me empiezo a leer, resalto, subrayo, saco mis resúmenes, eso es el segundo momento, y el tercer momento pues ya viene el tema de lo que yo he concluido de todo lo que he podido leer. Entonces lo que vamos a conversar ahora es el término, en este caso, de todo lo relacionado a la parte del ambiente. ¿Ya? Y podemos empezar cuando decimos que entendemos por el término ambiente. Pues el término ambiente es un complejo, o si lo podemos llevar a alineamientos generales, puedo decir o podemos decir que el término ambiente es aquel espacio, es aquel lugar, es aquel territorio, es aquella jurisdicción, ¿no? Donde las personas, los seres humanos,
o las personas naturales que representan a las personas jurídicas, buscamos realizar una determinada actividad. ¿Para qué? Para poder con ello satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, si nosotros queremos, en este caso, realizar o querer implementar una planta constructora, queremos implementar una fábrica de caucho, una fábrica de cemento, una fábrica de plástico, y queremos hacerlo, sabemos que para poder realizar, implementar esa fábrica, esa constructora, esa empresa de plástico, de cauchos, esa empresa la voy a tener que instalar, ¿en dónde? En un ambiente, en un lugar, en un determinado territorio. Ahí lo voy a tener que implementar. Entonces, ahí voy a realizar mi actividad, ¿no? Esa actividad la voy a realizar ahí, esa fábrica de plásticos, esa fábrica de cauchos, esa constructora, esa empresa de cemento, allí lo voy a realizar. Sé que lo voy a realizar en un ambiente, en un lugar, en un territorio. ¿Para qué? Porque implementando esa actividad voy a lograr satisfacer. Entonces, ¿qué quiero yo realizar con esa actividad? Yo quiero ser quizás la empresa más posicionada a nivel nacional, o en el norte, o en el sur, o en el centro de mi país, y quiero tener recursos. Con esos recursos voy a poder satisfacer mis necesidades, darle educación, vestido, vivienda a mi familia, a mis hijos, para con ello poder vivir y satisfacer nuestras necesidades. Entonces, todas las actividades, señores, todas las actividades que nosotros realizamos en un determinado lugar, ¿no es cierto? Todas las actividades lo vamos a realizar en un ambiente, en un espacio, en un territorio. Allí lo vamos a realizar. Ahora, esas actividades en las que yo lo voy a realizar en un lugar, en un territorio, en un espacio, esas actividades sé que en algún momento lo voy a poner en contacto, ¿ya? Lo voy a poner en contacto, esas actividades lo voy a poner en contacto, ¿con quién? Lo voy a poner en contacto mis actividades con uno de los factores que hay en el ambiente. Lo puedo poner en contacto con el agua. Por ejemplo, si yo quiero ser el principal productor de cauchos, quizás voy a utilizar agua de ese territorio, de ese espacio, de esa jurisdicción donde yo he instalado mi planta. Yo voy a utilizar el suelo. Voy a quizás en algún momento tener que utilizar el aire, ¿no? Voy a tener que en algún momento quizás estar en contacto con la flora, con la fauna. Entonces, yo siempre voy a tener que, cuando realice mi actividad, yo voy a tener siempre, todas las actividades que nosotros realizamos, voy a tener en algún momento en contacto con un factor. ¿De acuerdo? Con un factor. Por eso es que cuando nosotros definimos al ambiente, entonces nosotros decimos, el ambiente es aquel, como hemos dicho hace unos minutos, el ambiente es aquel lugar, aquel espacio, aquel territorio, donde la persona, el ser humano, realiza sus actividades para que pueda satisfacer sus necesidades y con ello pueda vivir de una manera digna, ¿no? Sin ningún tipo de conflictos. Pero en ese ambiente, como digo, en ese ambiente hay un conjunto, hay un complejo de factores externos que actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de existencia. O sea, ahí hay un conjunto de factores externos. Por eso decimos que también el ambiente es un sistema donde se interactúan necesariamente los seres vivos. Ahora, pero si yo tengo ese ambiente y yo sé que ahí voy a poder realizar las principales actividades para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y yo sé que en ese ambiente hay ciertos factores externos como la flora, la fauna, el agua, el aire, el suelo, etcétera. Ese ambiente, ¿de acuerdo? Ese ambiente tiene que estar protegido. Ese ambiente tiene que estar de alguna manera garantizado. ¿Y quién lo va a proteger? ¿Quién lo va a garantizar? Pues es el Estado, como principal garante. El Estado es el que lo va en este caso, a garantizar, lo va a cuidar, lo va a proteger, porque es el principal garante y protector de todas las personas. ¿Quién más lo va a cuidar, lo va a proteger? Quizás en un segundo momento, la sociedad civil, nosotros mismos. Pero el principal es el Estado. Por eso es que su preocupación del Estado... Por eso es que su preocupación del Estado es que implemente políticas, programas, proyectos de mayor envergadura, de mediana envergadura, de menor envergadura, con la finalidad de ¿qué?
con la finalidad de, como dice esta diapositiva, con la finalidad que dice el artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política, con la finalidad de poder vivir en paz, en tranquilidad, disfrutar del tiempo libre, el descanso, así como también de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado que me va a permitir el desarrollo de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, esa persona tiene todo, tiene derecho a esa persona. Todas las personas tenemos a ese derecho. Pero si yo como Estado dejamos en este caso, claro, y cuando hablo de Estado, estamos hablando de los todos sus niveles, ¿no? A nivel del gobierno central, del gobierno regional y del gobierno local o municipal, que es el que a nosotros ahora nos compete, ¿de acuerdo? Nos compete, que es el que ahora nosotros vamos a empezar a desarrollar. Entonces, muchas veces en la teoría suena bonito y poder decir que el ambiente es aquel lugar, aquel espacio donde se realizan actividades que está compuesto por determinados factores externos que permiten realizar las actividades de las personas para poder satisfacer sus necesidades y con ello poder vivir de una manera digna. En la teoría suena bonito, sí, pero ¿quién te cuida ese ambiente? ¿Cómo me garantizas que yo donde realice mi actividad o la persona que realice su actividad en el espacio, en el lugar donde yo desarrollo, no me pueda perjudicar? Entonces, es por eso que el Estado le dice muy bien, tú realizas tu actividad, tu persona natural, persona jurídica, implementa tus actividades que consideres pertinente, porque yo te voy a garantizar, porque también tienes derecho a la empresa, tienes derecho a la asociación, tienes derecho al trabajo, hazlo. Pero eso sí, ¿qué dice el Estado? Pero ten en cuenta que todos tenemos derecho a gozar y vivir de un ambiente adecuado y equilibrado, ¿de acuerdo? A un ambiente adecuado y equilibrado. Ahora, ¿y dónde lo dice eso? No lo digo yo, no lo dice quizás el ministro, lo dice nuestra norma suprema. Lo dice nuestra norma suprema, y nuestra norma suprema en nuestro país es la Constitución Política. Acá miren, estimados alumnos, yo quiero que ustedes también tengan en cuenta, y que quizás ustedes también ya en su experiencia, en su experticia lo han podido, en este caso, corroborar, que cuando hablamos del tema ambiental, ya sea gestión ambiental, ya sea legislación ambiental, ya sea educación ambiental, ya sea impacto ambiental, ya sea estudio de impacto ambiental, todos los instrumentos de gestión ambiental que nosotros podamos desarrollar, siempre, señores, siempre el tema ambiental van a tener que ir de la mano el tema legal y el tema técnico. Eso sí, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. De nada me sirve, por ejemplo, que yo demuestre, por ejemplo, si yo quiero demostrar, decir, en este lugar ahí, quiero hacer un paréntesis, en este lugar estamos consumiendo agua contaminada. Pero hay que tener, pero ya, decimos agua contaminada. ¿Cómo lo puedo corroborar? Claro, quizás el biólogo, el químico, podrás llevarlo al laboratorio, un laboratorio del agua, estos famosos laboratorios que en muchos lugares se han implementado pero que no funcionan, ¿no? Entonces lo llevará al laboratorio del agua y dirá, efectivamente, esta agua que está consumiendo esta población está contaminada, está por encima de los límites máximos permisibles, está por encima de los, está por encima de los estándares de calidad ambiental, artículo 31, artículo 32 de la Ley General del Ambiente, 28611. Ya vamos a conversar un poco sobre este tema de la normatividad también que nos involucra, pero por eso les digo, en los términos de gestión ambiental es necesario tener, uno, la parte técnica, que lo ponen los ingenieros, los geólogos, todo, la parte técnica, y la parte legal, que eso lo ponen los abogados. Por eso es que siempre en una empresa pública, perdón, una empresa privada, ¿no? Tiene su área de recursos naturales, pero ahí va a tener que ver un asesor legal. ¿Por qué? Porque si en algún momento denuncian a esa empresa que estaría contaminando porque está de repente vertiendo agua al suelo o emanaciones al aire, entonces lo que tendría que hacer en este caso es recepciona la denuncia, quizás la parte técnica va a decir, mira, lo que emitimos, tanto para el suelo como para el aire, está dentro de lo permitido y por lo tanto no estamos contaminados. Ya, eso pásale al abogado, para que el abogado, a través de las normas, diga, por ejemplo, no está perjudicando y estamos viviendo en un ambiente adecuado, estamos viviendo en un ambiente, en este caso, equilibrado. Entonces, por eso les digo, ahí hay que tener en cuenta, igual, si yo como abogado, yo soy de profesión abogado, por ejemplo, si yo quiero denunciar que hay un atentado contra el ambiente, ya vamos a ver más adelante los atentados contra el ambiente, si yo quiero denunciar, por ejemplo, que
En este caso, hay un agua hay un suelo, hay una flora que se está perjudicando producto de una actividad, ¿de acuerdo? Entonces si a ciencia cierta digo, por ejemplo, esa agua está contaminada, ese suelo está contaminado, claro, yo me puedo ir al Código Penal y puedo decir en este caso que está perjudicando los recursos naturales, por lo tanto esta persona debería tener tantos años de pena privativa de libertad o tantos años de pena suspendida, etcétera. Ya, eso es lo que lo veo yo legalmente, porque así dice. Pero ¿cómo lo voy a tener que corroborar ello? Con el tema técnico. El tema técnico me dirá si efectivamente este suelo, este aire está contaminado. Ya, abogado, aplica la norma pertinente para denunciar la responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda tener cada una de estas personas natural o jurídica que pueda, en este caso, que pueda estar generando. ¿De acuerdo? Que pueda, en este caso, estar generando. En ese sentido, ¿ya? En ese sentido, vemos que el principal o el encargado, en este caso, de garantizar el vivir en un ambiente adecuado y equilibrado es el Estado, ¿de acuerdo? El Estado. Ahora, pero si bien es cierto, la Constitución habla de ambiente adecuado, de ambiente equilibrado, no es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado aquí, porque a veces decimos y leemos literalmente, todos tenemos derecho a gozar en un ambiente adecuado y equilibrado. ¿Ya? Nuestra Constitución no lo dice, no lo hace esa diferencia. Nuestro Tribunal Constitucional, en un caso, por ejemplo, el caso Nextel, que se dio en Lima y en Chimbote, son dos jurisprudencias, ahí desarrolla, por ejemplo, el tema de vivir en un ambiente adecuado y equilibrado, o lo define, o lo diferencia. Yo vivo en un ambiente equilibrado porque tengo todos sus factores externos, flora, fauna, agua, aire, en los límites permisibles para poder, en este caso, utilizarlo y para poder satisfacer mis necesidades. Yo vivo en un ambiente adecuado porque el Estado me ha garantizado a través de sus políticas, de su ley, de sus programas, proyectos, que yo vivo en un ambiente adecuado y de alguna manera me pueda garantizar realizar mis actividades, ¿de acuerdo? Entonces, pues decimos, ya hemos visto el tema del ambiente, ¿quién garantiza el ambiente? Es el Estado a través de todos sus estamentos, pero el Estado siempre cumpliendo y respetando lo que dice nuestra norma suprema, que en este caso es la Constitución, cuando en el artículo 2, inciso 22, estipula, dice que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente adecuado y equilibrado. Si no vivimos en un ambiente adecuado y equilibrado, pues simplemente no vamos a poder realizar nuestras actividades, ni mucho menos vamos a poder satisfacer nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Ahora, regresando un poquito cuando decíamos y definíamos que el ambiente es aquel lugar, es aquel espacio donde se encuentran factores externos para poder, en el que los voy a utilizar, los voy a emplear para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Cuáles son? Pero ya, digo, factores externos, ya hablábamos y mencionamos y decíamos flora, fauna, agua, aire, etcétera, ¿no? Todos esos factores externos que de alguna manera nos van a permitir, ¿de acuerdo? Que nos van a permitir utilizarlos para poder satisfacer o realizar nuestras actividades. Pero ¿cuáles son esos factores externos que yo lo encuentro dentro de un ambiente determinado? ¿Y por qué he empezado a hablar del término ambiente? Porque de nada me sirve, ¿no? Miren, jóvenes, o señores o señoritas, de nada sirve, ¿no? Yo instalar en algún momento, por ejemplo, un área de recursos naturales en mi municipalidad distrital, en mi municipalidad provincial. De nada me sirve implementar políticas para fortalecer mi área de recursos naturales, si tengo un ambiente quizás que ya no está dentro de los límites permisibles, los factores externos. ¿De qué me sirve? No me va a servir de nada. Entonces, por eso es importante y es necesario, primero, saber qué entendemos, cómo lo relacionamos el término ambiente, qué encuentro dentro del término ambiente, ¿de acuerdo? ¿Quién lo protege al término ambiente? ¿De acuerdo? ¿Quién lo protege el término ambiente? ¿Qué acciones puedo realizar en el ambiente? ¿Qué acciones no puedo realizar dentro del ambiente? Entonces, se dan cuenta. O sea, de nada me sirve hacer gestión municipal, si es que antes de ello yo no, por ejemplo, he podido en su momento, yo no he podido cuidar y garantizar y proteger un ambiente pertinente. Entonces, ¿pero qué factores externos encuentro, en este caso, qué factores externos encuentro dentro del ambiente? Encuentro, por ejemplo, la geografía física que podemos ver, la geología, el clima,
por ejemplo, ¿no? El clima que podemos identificar, la misma contaminación que podemos ver quizás por el tema de emanaciones, de smog, etcétera. Las personas humanas en el ambiente biológico pueden encontrar otro factor externo, ¿no? La flora, la fauna, el agua, esos factores también puedo encontrar dentro del ambiente en el que yo voy a poder realizar mis actividades. Yo encuentro personas humanas, claro. Yo me voy a realizar o instalar una planta procesadora de caucho en una jurisdicción X, quizás no viven cercana a esa planta, pero en una zona aledaña pues viven, y si en algún momento va a generar un impacto negativo, como ya lo vamos a ver más adelante, quienes van a salir perjudicados, la misma población, ¿de acuerdo? Van a salir, en este caso es la misma población. Entonces, miren, señores, ahí encontramos esos ambientes, o perdón, esos factores que yo puedo, en este caso, identificar en un ambiente determinado. Ahora, encontramos, por ejemplo, en ese ambiente, encontramos agentes químicos, agentes físicos, que se van a poder encontrar quizás producto de una actividad. Yo puedo encontrar en un ambiente petróleo, querosene, quizás, ¿no? Y es producto de una ocupación laboral. Voy a tener, por ejemplo, también en un ambiente, voy a encontrar quizás en algún momento inundaciones, voy a encontrar guerras, voy a encontrar quizás una urbanización, o sea, todos esos factores yo encuentro dentro de un ambiente, ¿no? Voy a encontrar todos esos factores dentro de un ambiente. Ahora, ¿por qué? Porque los impactos negativos o lo que se puede perjudicar, ¿no? O lo que se puede favorecer son los factores que están dentro de ese ambiente. Las personas, la flora, la fauna, el agua, el aire, el suelo, etcétera, ¿no? Todo ello se va a favorecer o se va a perjudicar, en este caso, dentro de un ambiente determinado. Por eso es que, miren, señores, por eso es que en este caso existen normas. Muchos creen, por ejemplo, muchos consideran de que como no hay un código del ambiente, como no hay normas quizás como un compendio, como lo hay en otras instancias, pero hay normas que están dispersas, ¿no? Y que sí existe, en este caso, legislación, pero esta legislación, miren, señores, esta legislación que nosotros tenemos, ¿ya? Esta legislación que nosotros tenemos en materia ambiental, está tan dispersa, ¿no? Es tan nutritiva, es tan rica, que tiene una función netamente preventiva. Por ejemplo, la Ley General del Ambiente, Ley 28.611. Esa es una ley que no te va a sancionar administrativamente, que no te va a sancionar penalmente. O sea, es una ley netamente preventiva, donde en esa ley nos exige a las personas que pretendemos realizar una actividad en un determinado territorio, nos exige. ¿Qué nos exige? Que cumplamos con los estándares de calidad ambiental, que cumplamos con los criterios de gestión, los criterios ambientales. Entonces dice, si tú cumples, si tú lo implementas, pues voy a vivir lo que dice el artículo 2 de nuestra Constitución. Voy a vivir en un ambiente adecuado y equilibrado. Entonces, igual, la ley 27446, ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Esa es una ley, por ejemplo, que dice, muy bien, si tú quieres realizar una actividad en un ambiente determinado, no quieres perjudicar los factores externos, no quieres generar un impacto ambiental negativo que traiga como consecuencias conflictos, problemas socioambientales. Entonces, ¿qué es lo que dice la Ley General del Ambiente? Perdón, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, si quieres realizar esa actividad, tienes que tener tu certificación ambiental. ¿Y quién te da la certificación ambiental? Te da el gobierno central, te da el gobierno regional, te da el gobierno local. Vamos a conversar eso más adelante, por ejemplo. Ese es un tema de un trabajo que también tenemos que ver. Por ejemplo, si ustedes se preguntan si trabajan en gobiernos locales, no trabajan allí, trabajan asesorando, ustedes se han preguntado, y yo siempre me pregunto aquí, por ejemplo, digo, si existe una ley que nos otorga una certificación ambiental, ¿de acuerdo? Si existe una ley que nos otorga una certificación ambiental, y esta certificación ambiental es para que pueda, en este caso, realizar actividades, ¿ya? Esta certificación ambiental es para que se pueda realizar actividades y con ello podamos, en este caso, garantizar y poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ¿quién nos da esta certificación? ¿No? ¿Quién nos da, en este caso,
esta certificación, como lo dije hace un momento, nos da el gobierno local, nos da el gobierno regional, nos da el gobierno central. Ahora, pero como les dije, ustedes nos hemos preguntado si es que todas las actividades que nosotros venimos realizando o que se vienen implementando en la jurisdicción en la que yo vivo, en todos los ejes, en todos los sectores, educativo, agricultura, comercio, en todos, transporte, en todos, desde la construcción de una casa, de una presa, de una represa, nos hemos preguntado y hemos podido ver, ¿tiene certificación ambiental? ¿Le han otorgado la certificación ambiental? ¿O solamente es cuestión de que ha ido, ha presentado el expediente, el proyecto, el expediente técnico que ha pasado por el SNIP, bueno, ahora es el INVIERTE-PE, ¿no? Ha pasado por todos esos filtros, se está empezando a ejecutar y sabemos que todas las actividades que se realizan en un ambiente determinado, todas las actividades que se realizan en un ambiente determinado, ¿de acuerdo? Van a generar un impacto, todas, absolutamente todas. Entonces nos hemos puesto a preguntar, o nos hemos preguntado, hemos tenido quizás, a muchos puede ser que digan que sí, pero nos hemos preguntado y hemos dicho, ¿tienen una certificación ambiental? Sí cuentan con una certificación ambiental, la construcción de esa presa, la construcción de esa trocha carrozable, la construcción de esa carretera, la construcción de esa represa, la construcción o la explotación de esa mediana, pequeña o gran minería, ¿tiene certificación ambiental? Entonces es un tema que en realidad, por ejemplo, en las universidades, todas esas actividades que realizan en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ingeniería, que utilizan distintas acciones, reactivos, etcétera, tienen esa certificación ambiental, que lo dice la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ley 27446, ¿tendrán? Ahí viene la gran pregunta, ¿no? Ahí viene, en este caso, la gran pregunta. Habrá que ver, en este caso, si es que tienen o si es que la tienen o no la tienen. Porque, por ejemplo, yo siempre les he dicho, si es que muchas veces juzgar es fácil, ¿no? Atacar es fácil, ¿no? Por ejemplo, dicen, esa empresa está contaminando al suelo, al agua, al aire, a las personas, etcétera. O sea, hablamos por hablar, decimos porque no necesariamente vemos que el tema de la contaminación, para poder llegar a una contaminación como tal, tenemos que demostrar y pasar varios filtros. No es que yo vi que si en realidad se estaba botando un desecho o una sequía ya se contaminó. Puede ser que se genere solamente un daño ambiental o una degradación ambiental, pero para poder llegar a una contaminación tiene que haber un tema técnico para poder hacer una denuncia quizás administrativa, civil o penal. Entonces, miren, todas las normas que tienen netamente el tema ambiental tienen una norma preventiva. Claro, salvo que vayamos al tema del delito ambiental como atentado contra el ambiente, y ahí sí pues ya vamos a buscar en este caso ciertos responsables, ¿de acuerdo? Buscar ciertos responsables. Ahora, entonces, esos factores ahí eso quería acotar para que ustedes mismos también puedan ver que las normas, no vamos a esperar de las normas en materia ambiental una sanción, sino ahí ellos se busca es un tema netamente, en este caso, preventivo, ¿de acuerdo? Una norma, sí, pues normas netamente, en este caso, preventivas, ¿de acuerdo? Ahora, si esos factores encontramos en el ambiente, definitivamente eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal, como hemos conversado hasta ahora, de poder decir que yo voy a realizar mi actividad en un ambiente y que no voy a perjudicar esos factores externos, o que si los voy a utilizar dentro de lo permitido, para no generar un impacto negativo que traiga como consecuencias enfermedades, conflictos, etcétera. Pero lamentablemente, digo así, todas las actividades que nosotros realizamos en algún momento o muchas veces generan un impacto, o muchas veces todas estas actividades que nosotros realizamos, ¿de acuerdo? En un determinado territorio, siempre vamos a tener un atentado. Ojo, no necesariamente, o sea, ojo, que quede claro, si bien es cierto, cuando a veces hablamos del tema ambiental, decimos, contaminación, pero hay que tener mucho cuidado en este tema. Hay que tener mucho cuidado en esta parte, porque como les digo, puede ser que simplemente sea una degradación, puede ser que simplemente sea un daño ambiental. Entonces, todas las actividades que nosotros realizamos van a generar un impacto, y al generar un impacto, ¿de acuerdo? Si es positivo, pues estamos
tranquilos, no hay ningún problema. Ante los impactos negativos, ¿ya? Ante los impactos negativos es que en este caso el Estado busca la prevención, ¿ya? Busca la prevención. Entonces, ¿qué es lo que el Estado busca en este caso no se pueda dar, no se puede implementar? Atentados contra el ambiente. Eso es lo que busca el Estado. El Estado busca, lo que evite, lo que va a buscar evitar es que se presenten atentados contra el ambiente. Pero lamentablemente se dan. Los atentados contra el ambiente se dan, se presentan, ¿no? Surgen. Y es producto de las actividades que nosotros realizamos. ¿Y qué atentados contra el ambiente nosotros conocemos? ¿Qué atentados se pueden presentar en ese ambiente, en ese lugar, en ese territorio? ¿Ya? ¿Qué atentados podemos presentar? Por eso les digo, o sea, no me puedo ir de frente a hablar a gestionar en el gobierno local, a gestionar para implementar políticas, programas, si es que primero no cuido mi ambiente, o si es que primero no veo que en el ambiente tengo factores, que en el ambiente se pueden presentar ciertos atentados. ¿Qué atentados contra el ambiente yo puedo en algún momento encontrar? Son las 4 famosas DA, ¿no? Las 4 famosas DA. O las 4 famosas DA, como lo dicen algunos, las 4 DA, dice, ¿no? O las DA a la cuarta, como dicen muchos. Por ejemplo, ahí tenemos qué atentados contra el ambiente conocemos: el daño ambiental, la degradación ambiental, el delito ambiental, el deterioro ambiental. Son atentados, en este caso, que encontramos, atentados contra el ambiente. ¿De acuerdo? O sea, son atentados que yo encuentro en este caso en el ambiente. El daño ambiental. Vamos a ver el primer atentado que se podría presentar producto de una actividad que en este caso puede afectar al ambiente y quizás si persisto en ello, ya no pueda vivir en un ambiente adecuado y equilibrado, como dice nuestra norma suprema. Ya no pueda vivir en paz, ya no pueda vivir en tranquilidad, ya no pueda vivir en disfrute ni nada por el estilo. ¿Cuál es el primer atentado que podría presentarse en un ambiente si es que mi actividad no lo implemento o no lo desarrollo, teniendo en cuenta los lineamientos de la Política Nacional del Ambiente, los instrumentos de gestión ambiental? ¿Qué atentados se pueden presentar si es que yo hago caso omiso a las normas en materia ambiental? Podría encontrar un daño ambiental, ¿ya? El daño ambiental, en este caso, afecta directamente al ambiente y aquellos que afectando primeramente al ambiente se transmiten a la salud y al patrimonio de las personas, ¿no? Se afectan directamente al ambiente. O sea, por ejemplo, yo boto una pila a un agua, a un charco, a un agua quizás estancada, a un agua potable, porque hay que tener en cuenta que también hay tipos de agua, a un agua quizás salada, ¿no? A un agua dulce, a un agua continental. Entonces yo al ponerlo en contacto ya lo estoy dañando, ¿no? Ya lo estoy dañando, ¿no es cierto? Por eso decimos comprende daños que afectan directamente al ambiente. Y cuando hablo de ambiente, a uno de los factores que están dentro del ambiente. Y aquellos que afectando primeramente al ambiente, luego se van a transmitir a la salud y al patrimonio de las personas, ¿de acuerdo? Luego de ello se va a transmitir a cada una, en este caso, de la salud de las personas. Entonces, lo que yo no quiero es que, lo que el Estado busca es que si será un daño ambiental que afecta directamente al ambiente, producto de una actividad, boté una pila a un agua estancada, entonces digo, ya lo dañé. Sí, pero no es óptima para el consumo, no podrá ser óptima para el consumo, pero se va a poder realizar para otro tipo, en este caso, de actividades. Entonces, lo que el Estado busca o debería buscar, o lo que nosotros, si es que yo me encuentro ante un daño ambiental, entonces yo lo que quiero es paralizarlo, debería paralizar. Porque si eso persiste, ¿no? Si un día boto una pila, otro día boto otra pila al agua, o un día boto basura, otro día boto basura y cada vez más, entonces lo estoy dañando al ambiente, ¿de acuerdo? Pero lo que yo quiero es paralizarlo. Entonces yo lo puedo dañar, pero la idea es que pueda regresar a su línea de base original, ¿de acuerdo? La idea es, en este caso, que pueda regresar a su línea de base original. Entonces, ahí encontramos como primer atentado. El primer atentado, entonces, que yo puedo encontrar o que yo encuentro
es en cuanto al tema del daño ambiental, ¿de acuerdo? Pero si persiste este tema, ¿no? Si no paralizo esta actividad después que he dañado, he afectado directamente al ambiente, si persiste ello y no paralizo, ¿no? Y no lo paralizo, entonces si ya lo transmití a la salud, a las personas de los pobladores de esa localidad, si persiste eso, yo puedo generar, en este caso, una degradación ambiental. Si yo, por eso repito, si el daño ambiental no lo paralizo, no lo, en este caso, freno, el ambiente va a ir disminuyendo su calidad, ¿no? Sabemos que cada factor, claro, cuando hablo de ambiente me estoy refiriendo a uno o dos factores específicos, ¿de acuerdo? Me estoy refiriendo a uno o a dos factores específicos. Si es que, en este caso, yo no detengo el daño ambiental, entonces yo no detengo ese atentado, yo voy a hacer que disminuya su calidad ambiental, el cual conlleva la dificultad para alcanzar el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable, y ello genera un marcado menoscabo de la calidad de vida. Entonces, me encuentro ahí, si es que no paralizo el daño ambiental, lo paralizo este atentado contra el ambiente, entonces de un daño ambiental puedo pasar a una degradación ambiental, a hacerle que pierda su calidad ambiental, el cual, si es que yo hago que pierda su calidad, en este caso ambiental, ¿de acuerdo? Si yo hago que pierda su calidad ambiental, pues simplemente ya no voy a garantizar la presencia de futuras generaciones. Y la presencia de futuras generaciones, o la presencia de futuras generaciones en un ambiente, en un lugar determinado, es lo que llamamos el tema del desarrollo sostenible o el desarrollo, en este caso, sustentable. Y al no haber desarrollo sostenible, al no haber desarrollo sustentable, pues por lo menos, definitivamente ya no me voy a encontrar, o ya no vamos a encontrar, o ya no vamos a tener una calidad de vida, ¿de acuerdo? Ya no vamos a tener, en este caso, una calidad de vida. Entonces, ese es el otro atentado, la degradación ambiental, la disminución de la calidad ambiental, cual conlleva la dificultad para alcanzar el desarrollo sostenible y un marcado menoscabo de la calidad de vida. Pero si yo persisto, ¿no es cierto?, con el tema de la degradación ambiental, ¿no? Si yo persisto con el tema de la degradación ambiental, yo puedo generar un delito ambiental, ¿no? Puedo generar un delito ambiental, que es otro atentado contra el ambiente. Puedo conllevar a un delito ambiental, ¿de acuerdo? Y si yo ya llevo a un delito ambiental es porque definitivamente ya mi actividad con un tema técnico ha transgredido, en este caso, ha transgredido una norma específica que técnicamente lo voy a tener que demostrar. Y si yo he transgredido una norma, pero ¿qué tipo de norma? No una norma administrativa, sino he podido ver que he transgredido una norma que está involucrada en el tema del derecho penal, una norma netamente penal, entonces simplemente yo podría haber generado un delito ambiental y eso tiene una sanción. Y si eso no lo contrarrestamos, no lo paralizamos desde la degradación o desde el daño que se ha iniciado, pues no, yo simplemente voy a deteriorar el ambiente, ¿no? Sin tener la consideración de que el daño sea causado como consecuencia del ejercicio de alguna actividad con incidencia ambiental y ocasiona por una modificación de las condiciones físicas. Es un tema teórico, pero el deterioro ambiental, como el nombre dice, ya lo deterioré, ya se alteró, ¿no? Ya no hay, de alguna manera, quizás alternativas, ¿no? Modificación de las condiciones físicas, químicas, biológicas, sobre la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, ya lo deterioré, ¿no? Ahí hay modificaciones, como su nombre lo dice, de las condiciones del paisaje, el centro histórico. Por ejemplo, había un paisaje en un lugar determinado, no hubo en algún momento un plan de ordenamiento territorial que tiene que ser la municipalidad, simplemente agarraron y se construyó por construir, o la población avanzó, se vendió y no respetaron quizás el paisaje. Bueno, ya se deterioró, ¿no? Ya se deterioró, ya no hay en algún momento a veces muchas alternativas de solución. Entonces, ahí tenemos, miren señores, esos atentados que yo puedo encontrar contra el ambiente, ¿no? Esos atentados que yo encuentro contra el ambiente. Y tenemos el daño ambiental, tenemos en este caso la degradación ambiental, el delito ambiental y el deterioro ambiental,
¿de acuerdo? Y si ya pues se deterioró, puedo correr el riesgo de que llegue en algún momento a una contaminación, ¿no es cierto? Puede ser que llegue quizás a una contaminación. Y ahí sí, si llego a una contaminación, puedo generar en algún momento ciertos problemas, ciertas consecuencias negativas, ciertos impactos negativos que puede ocasionar problemas sociales. Miren, la Defensoría del Pueblo dice que más del 70% de los problemas sociales en nuestro país son problemas socioambientales. O sea, hay un problema con el tema ambiental. ¿De acuerdo? Ahora, si es que en este caso yo voy a tener que tener en cuenta que voy a realizar mis actividades para poder satisfacer mis necesidades y para ello tengo que cuidar el ambiente, ¿ya? Para ello yo voy a tener en este caso que curar el ambiente, que cuidar el ambiente, ¿ya? Yo voy a tener que cuidar el ambiente. Definitivamente se pueden presentar atentados contra el ambiente. Y como decíamos hace un momento, si es que la degradación, que es la disminución de la calidad ambiente, de la calidad nutritiva que tienen cada uno de los factores, eso me pone en riesgo que no encuentre una sostenibilidad, o sea, el desarrollo sostenible. ¿Y qué entendemos en este caso por desarrollo sostenible? Miren, jo, muchas veces Cajamarca es uno de los departamentos que ha tenido el mayor número de conflictos sociales, socioambientales, donde se han presentado bastantes problemas socioambientales y que ha traído incluso en algún momento con pérdidas de vida. O sea, no sé si ustedes de repente tienen conocimiento o conocen sobre el tema del caso Conga, que trajo como consecuencia la pérdida de vidas humanas. Y mucha gente, por ejemplo, cuando yo veía en las calles y salía a las protestas con justa razón, decía, yo quiero que el Estado me garantice el desarrollo sostenible, o como dicen los tratados internacionales, el desarrollo sustentable. Eso es lo que dice o lo que se presentaba en este caso, o lo que podía observar en los letreros. Yo preguntaba a los señores, ¿y ustedes saben qué es desarrollo sostenible? Y decían, no sé, a nosotros nos han dicho que gritemos que no se permita que se... o decía, nosotros estamos protestando para que nos han dicho para que se garantice la sostenibilidad, pero no sabían que era. Y el desarrollo sostenible, ¿ya? Y el desarrollo sostenible es, como dicen, yo quiero que por favor ustedes, por ejemplo, tengan una secuencia, como una línea del tiempo, ¿no? O como una línea que va a ir caminando, caminando y caminando, con pasos, con etapas, con procedimientos. ¿Y a qué línea me refiero? Para poder llegar a lo que estamos viendo. Si yo, por ejemplo, persona humana, persona natural o persona jurídica, ¿de acuerdo? Yo me encuentro, por eso les digo, por favor, sigamos esa secuencia, sigamos esa línea de procedimientos, de tiempo, o sigamos esa hoja de ruta, si podemos decirlo así ahora, que casi todas las instituciones hablan de su hoja de ruta para poder implementar y llegar a ciertos, en este caso, a ciertos objetivos. Tenemos persona natural, persona jurídica. Ese es el primer puntito. Ustedes quizás de repente, la mayoría de ustedes son ingenieros o algo por el estilo. Tenemos en el primer puntito, en el punto de partida, tenemos persona natural, persona jurídica, ¿de acuerdo? Esa persona natural, esa persona jurídica va a caminar. El siguiente pasito de la línea es, ¿de acuerdo? El siguiente pasito de la línea es que esa persona natural o esa persona jurídica va a querer realizar actividades, ¿de acuerdo? Ya, entonces dice, yo persona natural, persona jurídica, quiero realizar actividades. Ahora, esas actividades, ¿de acuerdo? Esas actividades es con un objetivo específico. ¿Cuál es ese objetivo específico? Obtener recursos. Miren, tercer puntito, obtener recursos. ¿Para qué voy a poder obtener recursos? Para poder satisfacer mis necesidades. Cuarto punto. Y si yo logro satisfacer mis necesidades, viene el siguiente punto. Voy a poder vivir de una manera digna, en tranquilidad, en calidad de vida. ¿De acuerdo? Miren, persona humana, actividad, recursos, satisfacción de necesidades, vivir de una manera digna. Ahora,
Si es que en este caso, esa actividad, en esa linita que les he mencionado, esa actividad, ¿dónde la voy a realizar? ¿Dónde la vamos a implementar? Como hemos dicho, en un ambiente, en un lugar. Ahora, en ese ambiente, ¿de acuerdo? Como hemos dicho hace unos minutos, voy a encontrar distintos factores. Ahora, en ese ambiente, ¿de acuerdo? En ese ambiente vamos a encontrar la presencia, como hemos dicho, de factores externos. Y la idea es de que yo haga mi actividad, ¿cierto? Con los factores en los que me encuentre, ¿de acuerdo? Con los factores en los que me encuentre, agua, aire, suelo, personas. La idea es de que, ¿qué es lo que nos dicen nuestras normas en materia ambiental? Que cuando tú realices tu actividad, ¿de acuerdo? Y cuando termines de realizar tu actividad, continúe, o sea, se continúe, si aquí la principal actividad fue la ganadería, fue la agricultura, fue el turismo, fue el comercio, entonces, pero vino una actividad como persona natural para que pueda tener recursos, pueda satisfacer sus necesidades y pueda vivir de una manera digna, aquí, ¿de acuerdo? La idea es de que esta persona natural o jurídica que sigue esa secuencia pueda en este caso garantizar que esa agua, que ese aire, que ese suelo, que esas personas se mantengan. ¿Para qué? Para que cuando se retiren, cuando se acabe su proyecto, cuando se acabe su programa, ¿ya? Continúen realizando las personas aledañas o directas, continúen realizando sus actividades. Entonces, eso es que yo realizo mi actividad para satisfacer mis necesidades, pero no perjudico a los factores externos que yo he encontrado. Porque si yo no perjudico, yo voy a garantizar la presencia de futuras generaciones en ese espacio, porque no lo estoy perjudicando, ¿de acuerdo? Porque no lo estoy perjudicando. Pero, si es que, y si yo no lo perjudico, si yo con eso garantizo que vengan más personas, que sé que aquí van a haber más personas, entonces diga, estas personas, yo ya me retiro y la idea es que estas personas continúen utilizando su agua, su aire, su suelo. O sea, es garantizar la presencia de futuras generaciones en un territorio específico. Ese es el tema del desarrollo sostenible o el tema del desarrollo sustentable. Por eso les decía, cuando preguntaba a veces en las movilizaciones, decía, ¿y tú por qué estás protestando? ¿Qué entiendes por desarrollo sostenible? No sé, es que cuiden el agua, decía. Y el desarrollo sostenible, entonces, o el desarrollo sustentable, como lo hablan los tratados internacionales, el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable no es otra cosa que el garantizar la presencia de futuras generaciones en el espacio donde yo estoy realizando mi actividad. El ejemplo que les he puesto. Si yo tengo, o el ejemplo que les puedo poner, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, tengo que como principal actividad, ¿de acuerdo? Si yo tengo como principal actividad que es la producción de plásticos, entonces digo, bueno, bien, mi actividad, mi proyecto está para 10 años. Entonces, yo sé que en esta actividad voy a utilizar agua, voy a emplear queroseno, voy a emplear aceites, ¿no? Y eso lo voy a poner en contacto con el suelo, eso lo voy a poner en contacto con el agua, eso lo voy a poner en contacto con otro factor externo, con el aire. Entonces, la idea es que, ¿no? Entonces dicen, muy bien, yo voy a utilizar todas estas sustancias, pero en este caso, sé que aquí su principal actividad es la agricultura, la ganadería. Entonces, las normas en materia ambiental, ¿qué nos dicen? Realiza tu actividad, implementa tu actividad, pero de una manera responsable, lo que lamentablemente aquí en Cajamarca por ese tema no se ha podido llegar en algún momento a buenos consensos y eso ha generado en ciertos problemas. Entonces, si yo llego a realizar una actividad en un espacio determinado donde no es, en este caso, la principal, donde no es la actividad la que están ellos implementando, sino es otra actividad, entonces yo tengo que asegurar que esa actividad no se perjudique para que cuando yo me retire continúen realizando su actividad. Ese es el tema del desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable. Y eso es lo que pasa, miren señores, mucho, ¿ya? Eso es lo que pasa mucho y que a veces por querer imponer nuestras cosas, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre buscamos y exigimos, que es el tema de la interculturalidad empresarial, por ejemplo. ¿Por qué hay muchos problemas? ¿Por qué hay muchos conflictos en zonas donde hay yacimientos mineros, donde se realizan ciertas actividades, ciertos programas? ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues, o sea, aparte de que yo
me voy con mi proyecto, con mi programa, a implementar una actividad en un ambiente donde su principal actividad es la ganadería, la agricultura, tiene como costumbres, en este caso de seguridad, determinadas acciones, ¿de acuerdo? Yo me quiero ir, yo me voy e impongo mis costumbres del ámbito urbano, mis costumbres como proyecto, como programa, me voy y lo quiero imponer en ese espacio, en ese lugar con esas personas. Pues simplemente las personas tienen todo el derecho de poder reclamar, de poder protestar y en algún momento hasta de poder reaccionar. Entonces, ¿qué digo? Si yo voy como empresa y sé que ahí su principal actividad es la agricultura, es la ganadería, ¿de acuerdo? Entonces tiene como costumbre vestirse de esa forma. Entonces, si yo me voy a interrelacionarme, a compartir, a respetar, a dialogar con esas costumbres, con esas formas de convivencia de esa jurisdicción, a fortalecer, pues voy a encontrar en algún momento el respaldo de la población. Pero si yo me voy, lo que han hecho muchas empresas, por ejemplo, voy a un ambiente donde hay personas, donde hay flora, donde hay fauna, etcétera, y me voy a imponer mi costumbre, me voy a imponer, como dicen, mis actividades. Entonces, y con esas actividades de imponer voy a busco desaparecer quizás esas otras actividades que uno tiene. Entonces, la población tiene derecho a enfadarse, la población tiene derecho, en este caso, a molestar. Entonces, es por eso que es muy importante, deberíamos implementar el tema, en este caso, de la interculturalidad empresarial, que muchas empresas quizás no lo han podido desarrollar, pero con eso también se garantiza el tema del desarrollo sostenible o el tema del desarrollo sustentable. Entonces, ¿qué podemos o qué entendemos cuando hablamos de desarrollo sostenible? Es un tipo, en líneas generales, ya en líneas generales, el desarrollo sostenible, ya, o el desarrollo, en este caso, sustentable, no es otra cosa que garantizar, ya, que es el garantizar la presencia de futuras generaciones, ya, garantizar la presencia de futuras generaciones en un espacio donde yo estoy realizando una actividad. Por eso decimos que el desarrollo sostenible es el tipo de desarrollo con justicia social, como dicen, ¿no? O sea, muy bien, ven, implementa tu actividad, desarrolla tus actividades, tus funciones, pero con un tema social, ¿no? O sea, no te aproveches, no que cuando tú te vayas aquí sea un lugar estéril, como lo que hay ahora, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, en el tema de Hualgayoc, en ciertas actividades de ellas de minería socavón, que ahora son, por ejemplo, tierra ya infértil, que no se puede realizar ningún otro tipo de actividad, porque ahí no se realizó un trabajo con justicia social o no se trabajó teniendo en cuenta la presencia de futuras generaciones que iban a realizar otro tipo de actividades, ¿de acuerdo? Ahora, que permite también la satisfacción de necesidades de generaciones actuales sin comprometer la capacidad de futuras generaciones, lo que mencionaba. ¿De acuerdo? El proceso de crecimiento económico debe estar acompañado de cambios que se encuentran en lo económico y en el tema, en este caso, social. Por eso es que siempre debemos tener que hay tres pilares, ¿ya? Que hay tres pilares para que se garantice el tema del desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Son tres pilares o tres términos que deberíamos tener y que los gobiernos locales, ojo, todo este tema, por eso es que miren, ¿por qué hablamos ahora de desarrollo sostenible? Quizás ustedes podrán decir, pero eso va para las empresas privadas, falso. Si es para las empresas privadas que quizás tienen mayor presupuesto, que buscan, que de alguna manera tratan de comprometer más a los factores externos que están dentro de un determinado territorio, pero los gobiernos locales también, dentro de sus respectivos programas, proyectos, lo que ellos también tienen que garantizar en este caso es la sostenibilidad, porque ojo, los gobiernos locales implementan actividades, los gobiernos locales certifican y dan licencia para actividades, los gobiernos locales en este caso, desarrollan estos programas o estos proyectos. Los gobiernos locales dan permisos para que desarrollen programas, actividades dentro de ¿dónde? Dentro de un ambiente determinado. Entonces, para poder, por ejemplo, el gobierno local dar la certificación de una minería, de una construcción de una
de una presa, ¿no? Entonces, para yo poder dar esa certificación ambiental, entonces el gobierno local tiene que tener en cuenta tres pilares fundamentales, o tiene que tener en cuenta la sostenibilidad, pero para poder garantizar el tema de la sostenibilidad, tenemos que en este caso tener y garantizar tres términos fundamentales: ecológico, social y económico, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo una ecología soportable, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una ecología viable, tengo una economía viable, tengo una economía en igualdad, en una economía equitativa, sin distinguir lo rural de la zona urbana. Si yo tengo una sociedad soportable, pues voy a garantizar en este caso la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces los tres pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad son lo ecológico, lo social y lo económico, ¿de acuerdo? Lo ecológico, lo social y lo económico. Entonces la intersección de lo ecológico y lo social, yo tengo un lugar donde la economía es viable, ¿de acuerdo? El tema ambiental, el tema ecológico, en este caso, es soportable, y tengo una sociedad en igualdad de oportunidades, voy a garantizar la sostenibilidad. Si una empresa privada que pretende realizar sus actividades para que pueda satisfacer sus necesidades, si una empresa privada garantiza la ecología soportable, garantiza una economía viable, garantiza una igualdad en toda la sociedad, plenamente seguro que tenemos y vamos a garantizar, en este caso, el desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? El tema del desarrollo sostenible o el tema, en este caso, del desarrollo sustentable. Son los tres pilares fundamentales que uno debe tener, en este caso, para poder quizás realizar en algún momento, para poder realizar, en este caso, algunas acciones, ¿no? O poder dar algunas licencias o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, eso es garantizar el tema de la sostenibilidad. Ahora, pero, ¿cuáles son esas normas de protección ambiental en el ámbito internacional y nacional que me va a ayudar a cuidar y proteger? Porque, ojo, miren, señores, aquí también hay que tener mucho cuidado. Yo puedo tener mucha información teórica, ¿ya? Por eso yo siempre les he dicho, ¿de qué me sirve decir yo quiero vivir en un ambiente adecuado? ¿De qué me sirve decir que se respeten los factores? ¿De qué me sirve decir que se respete la sostenibilidad? Si yo quiero ello, ¿de acuerdo? Si yo quiero, en este caso, ello, entonces tengo que tener un soporte, tengo que tener, en este caso, un aval al respecto, ¿de acuerdo? Y ese soporte, ese aval, ¿quién me lo va a dar ese soporte? ¿Quién me va a dar ese aval? Ese soporte, en este caso, ese aval, me lo va a dar. ¿Quién me lo va a dar ese soporte, ese aval? En algún momento me lo va a tener que dar, en este caso, ciertas normas, ¿de acuerdo? Me van a dar, en este caso, ciertas normas, ¿de acuerdo? Entonces, esas normas, ¿ya? Esas normas como que me van a dar ese soporte, esas normas me van a dar esa protección, y por eso decimos que yo voy a cuidar el ambiente, pero aquel que en algún momento transgrede esas actividades que se están realizando, ¿no? Aquel que transgrede esas actividades que se están realizando, pues simplemente lo que va a generar es en algún momento ciertos conflictos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decimos que de todo lo que hemos hablado hasta el momento, para hablar del término ambiental, para las normas de protección ambiental en el ámbito internacional y nacional, ¿a quién tenemos? Por ejemplo, si yo estoy buscando cuidar, proteger, busco proteger, en este caso, en este caso busco proteger al ambiente, como lo hemos venido conversando. Por ejemplo, una norma que me va a ayudar y que me va a exigir, ¿de acuerdo? Una norma que va a exigir el cuidado y la protección del ambiente es, por ejemplo, la Declaración de Ríos sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Que, por ejemplo, esta Declaración de Ríos sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
tiene 27 principios referentes al medio ambiente y al desarrollo. Ahora, son declaraciones a los cuales nuestro país los ha suscrito, los ha implementado, pero en este caso estos 27 principios, por ejemplo, aquí yo me atrevería a decir en algún momento, quizás un tema de tesis, un tema de investigación, todos los, sí, ahora, definitivamente también que estos principios no son de cumplimiento obligatorio, es un tema referencial, una declaración que se dio en este caso en Río de Janeiro, ¿no? Entonces, si es que yo, por ejemplo, veo o he podido analizar si es que las políticas que ha implementado el gobierno local o las políticas que implementa con ordenanzas, programas, proyectos que ha podido implementar o las licencias que ha podido dar y que estén de alguna manera ligadas al tema ambiental, en realidad están inmersos con los 27, con los principios de la Declaración del Río y el Medio Ambiente, lo he tomado como referencia a los principios, o simplemente estos principios son como un saludo a la bandera. Hay que tener mucho cuidado ahí al respecto también. El programa 21, que se dio en 1992, establece un ambicioso programa de acción sobre todos los aspectos concernientes a la integración del medio ambiente con el desarrollo. O sea, si ustedes pueden ver aquí, estas son estas normas de carácter internacional a los cuales el Perú está suscrito, se ha implementado, ¿no? Esas normas lo que buscan es que, claro, utilice el ambiente, dice, desarrolla tus actividades, implementa todo lo que tú creas conveniente, pero eso sí, garantiza la sostenibilidad, cuida los factores externos, ¿de acuerdo? Busque el desarrollo y no busques en algún momento ciertos conflictos, ¿de acuerdo? Y no busques en algún momento ciertos o determinados, en este caso, conflictos. Está, por ejemplo, una norma que busca cuidar y proteger, ¿ya? Una norma que busca, en este caso, cuidar y proteger al ambiente, como la que hemos visto hace un momento, es el artículo 2, inciso 22 de la Constitución. Miren, les estoy dando cierta información jurídica, legal, que quizás de repente ustedes no son abogados, ¿no? O no están ligados al mundo jurídico, pero como les he dicho, en la práctica, ustedes ven, en la práctica, el tema ambiental tiene que estar siempre de la mano con el tema legal. Eso es una recomendación y eso yo siempre lo he dicho. No necesito ser abogado para tener esta información de estas principales normas que les estoy mencionando, ¿de acuerdo? Entonces, porque si tú eres un ingeniero, por ejemplo, a ustedes como empresa consultora les contratan y les dicen, ¿saben qué? Vamos a implementar un proyecto en la zona aledaña a la cuenca del río X, ¿ya? Vamos a hacer la construcción de un reservorio, o vamos a hacer la construcción, en este caso, de una constructora, de una chancadora de piedra aledaña al río. Entonces le dicen, ¿saben qué? Muy bien, ustedes me van a ayudar a obtener ese permiso, esa licencia. Entonces, cuando yo implemente mi proyecto, implemente mi programa, yo busque la certificación ambiental, voy a tener que conocer esta norma específica. O por el otro lado, si ustedes en algún momento ustedes son autoridades y cuestionan que hay una actividad que está perjudicando el medio ambiente, ¿de acuerdo? Hay una actividad que quizás está perjudicando el medio ambiente, entonces ustedes dirán, a ver, pero esa actividad, ¿tiene certificación ambiental? No tiene certificación. Esa actividad, ¿quién le dio la certificación ambiental? Cumple con todos. Más adelante vamos a conversar sobre esta ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que yo quisiera que aquí, por favor, sin necesidad de ser abogados, le pongamos un poquito de empeño, porque aquí nos va a ayudar, en este caso, ¿ya? Nos va a ayudar a ¿qué? Nos va a ayudar a poder ver en algún momento, hasta poder quizás evitar ciertos conflictos. Entonces, ¿cuáles son las normas nacionales que buscan el cuidado y la protección del ambiente? Hemos visto, por ejemplo, el artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política, en el que dice que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente adecuado y equilibrado, ¿cierto? Dice, todos tenemos derecho a vivir en un ambiente, en este caso, adecuado y equilibrado.
en el artículo 66 de nuestra Constitución Política, también el 66, el 67, el 68 de nuestra Constitución Política, también habla en este caso de cierta información ya relacionado al cuidado, ya relacionado al cuidado y la protección del medio ambiente, ya relacionado en este caso al cuidado y la protección del medio ambiente. ¿Y qué dice nuestra Constitución Política? ¿No? Pero, ojo, pero hay que tener en cuenta que esta Constitución Política, ¿ya? Que hay que tener en cuenta que esta Constitución Política que es cuestionada, ya que esta Constitución Política que quizás no debatida por algunos, pero bueno, hay que tener en cuenta que lo que busca, ya lo que busca en este caso es el cuidado y la protección de los recursos naturales. Entonces, quiero entrar a que acá lo podamos, para poder darle una lectura literal, ya, para poder darle una lectura, en este caso literal, a la Constitución Política o a este artículo. Ustedes van a poder ver, por ejemplo, o van a poder ya comparar, ya por ejemplo, a ver, acá denme un segundo, mientras tanto de repente ustedes van a ir ganando alguna interrogante o algún comentario que ustedes crean conveniente plantearlo y lo podemos conversar, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, como les he dicho, aquí estamos para poder absolver, conversar o sacar ciertas conclusiones al respecto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué dice? Los recursos naturales del artículo 66 de nuestra Constitución. Y aquí miren, todo lo que hemos conversado se resume a estos 4 artículos. Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. O sea, tiene que estar viendo que se aproveche de una manera adecuada, de una manera sostenible. Por ley orgánica se fijan condiciones de su utilización y su otorgamiento a particulares. Hay, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Agricultura puede dar en algún momento por área respectiva la utilización y su otorgamiento a particulares. La concesión otorga su titular el derecho real sujeto a dicha norma legal. Miren, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. ¿Qué dice el artículo 67? Yo sí quiero, discúlpenme aquí, y si bien es cierto yo soy abogado, pero quiero que ustedes tengan en cuenta esta base legal. Entonces, ya saben ustedes, miren, si hay un aprovechamiento por encima de lo permitido de algún recurso natural, el cual está conllevando a la pérdida de calidad, ¿de acuerdo? Hay un deterioro ambiental que ha habido primero antes un daño, hay un atentado contra el ambiente, y ya no voy a vivir en un ambiente adecuado ni equilibrado. Entonces yo tengo que decir, los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. ¿Qué dice el artículo 67 de nuestra Constitución Política? Dice, el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de los recursos naturales. El Estado determina la política nacional del ambiente. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese tema? Que el Estado, en este caso, utiliza, emplea, crea, promueve la política nacional del ambiente, ¿no? O sea, significa que el Estado va a implementar una política, ¿ya? El Estado va a implementar, en este caso, una política que de allí tendría, en este caso, que implementarse, de allí tendría, en este caso, que poder el gobierno local, el gobierno nacional, el gobierno local, el gobierno regional debería en este caso buscar allí implementar sus políticas teniendo en cuenta esta política nacional del ambiente, ¿de acuerdo? Tendría que implementar esta política nacional del ambiente. Miren, la política nacional del ambiente, ya entonces miren el artículo
67 de lo que dice la Constitución. El Estado determina la política. Primero nos dice, aprovecha sosteniblemente los recursos naturales renovables y no renovables, y aprovechalo de una manera sostenible. El artículo 67 dice, el Estado determina la política nacional del ambiente. ¿Tenemos una política nacional del ambiente nosotros? Sí la tenemos, y está dentro del Decreto Supremo 012 del 2009, del Ministerio del Ambiente, que se dio en el 2009. ¿No? Teniendo en cuenta el artículo 67 de la Constitución Política, ¿no? Que es nuestra norma suprema, ¿no? El Estado ha creado, a través del Decreto Supremo 012 del 2009, ha creado una política nacional del ambiente que tiene un objetivo principal, que es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo y el desarrollo sostenible del país. Ese es su objetivo principal. ¿No? Mejorar la calidad de vida. De hecho, si vivimos en un ambiente adecuado, ¿cómo no vamos a tener buscar mejorar, en este caso, la calidad de vida? Ahora, entonces, miren, si dice el Estado promueve, impulsa, crea la política nacional del ambiente, así como hay una política del eje de salud, así como hay una política del eje de educación, hay una política también del eje, en este caso, ambiental. Y eso está implementado, como lo digo, que lo ha implementado el Estado a través del ente rector, lo que el Ministerio del Ambiente, lo que antes era el CONAM, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional del Ambiente. Ahora es el Ministerio del Ambiente, que es la autoridad, en este caso máxima, en materia ambiental. Ahora, esta política nacional del ambiente, ¿ya? La política nacional del ambiente creada o aprobada a través del Decreto Supremo 012 del 2009, MINAM, de mayo del 2009, que tiene como objetivo lo que he dicho, que mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo y el desarrollo sostenible del país, tiene 4 ejes fundamentales. O sea, ustedes, por ejemplo, que son asesores de gobiernos locales, ustedes que van en algún momento de repente con este último proceso electoral, ya yo, por ejemplo, he tenido la suerte, yo estoy representando ahora en este último proceso electoral, voy a representar a la población porque yo he sido elegido como teniente alcalde de Cajamarca y voy a tener que estar involucrado en estos temas, ya, y ligados en el tema municipal. Entonces, por ejemplo, ustedes que van a cuestionar, ya, ustedes que van a cuestionar, ustedes que van a implementar, ustedes que van a normar, ya, ustedes que van a asesorar las políticas en materia ambiental a nivel del gobierno distrital, a nivel del gobierno provincial y a nivel del gobierno regional y a nivel incluso del gobierno ministerial del Ejecutivo, tiene que hacerse teniendo en cuenta lo que estipula el Decreto Supremo 012 del 2009, que es la política nacional del ambiente. Y tengo que hacerlo, tengo que implementarlo bajo esos lineamientos. Si es que, por ejemplo, yo quiero implementar un programa, un proyecto, una política en materia ambiental para el nivel del gobierno distrital y del gobierno provincial, y no lo hago teniendo en cuenta estos 4 ejes que tiene, en este caso, la política nacional del ambiente, como que por ahí no estoy obedeciendo a una política general o a un lineamiento general, ¿no? No estoy obedeciendo a un lineamiento general. Es más o menos como poder decir, yo tengo la información general o tengo un diagnóstico, he hecho todo un diagnóstico donde voy a implementar un proyecto y dentro de ese diagnóstico me arroja que tengo que poner énfasis o uno de los principales problemas o uno de los principales quizás puntos a tomar en cuenta con mayor frecuencia son salud, educación y agricultura. Me arroja ese diagnóstico, pero cuando implemento mi política no lo tomo en cuenta el diagnóstico. Entonces me voy por otro lado. Entonces, ¿cuál va a ser los resultados? Conflictos, resultados negativos, etc. Entonces, el Ministerio del Ambiente creó la Política Nacional del Ambiente y bajo esos lineamientos, bajo esos denominados ejes, debería en este caso implementar esas políticas a nivel local, a nivel regional. ¿Cuáles son esos ejes que involucra la Política Nacional del Ambiente? Ya, por ejemplo, tenemos el primer eje,
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. ¿Qué nos dice? Y de la diversidad biológica. ¿Qué nos dice este primer eje? Utiliza la flora, utiliza la fauna, utiliza estos recursos, pero utiliza los recursos naturales pero de una manera sostenible. Y aquí ustedes se dan cuenta, tiene relación con el artículo 66 de la Constitución, ¿no? Dice, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y no renovables tiene que hacerse de una manera adecuada, de una manera pertinente, etcétera, ¿no es cierto? No abusando, garantizando la sostenibilidad. Entonces, el primer eje que dice, en la que si nosotros le vamos a dar como gobierno local una certificación para que realicen una actividad en un espacio donde en algún momento puedan perjudicar los recursos naturales, entonces, ¿qué le vamos a decir? Sí, pero aprovechalo sosteniblemente estos recursos naturales, ¿eh? No lo vayas a aprovechar por encima de lo permitido porque no vas a garantizar la sostenibilidad. Entonces, el primer eje de la Política Nacional del Ambiente es la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la seguridad biológica. ¿De acuerdo? Este eje pues tiene como objetivo el conservar y aprovechar sosteniblemente, vamos a aprovechar la diversidad biológica, vamos a aprovechar los recursos naturales renovables y no renovables, vamos a buscar la sostenibilidad biológica de los recursos naturales no renovables y no renovables. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tiene cuál es el segundo eje que nos exige, en este caso, la Política Nacional del Ambiente? ¿Cuál es ese segundo eje? Una gestión integral de la calidad ambiental, dice. Ya, gestión integral. Miren, aquí ya nos vamos acercando, como ustedes pueden ir viendo, ya vamos llegando al tema de gestión. Vamos de a pocos, por eso les digo. Es igual que cuando si vamos a hacer gestión, no de frente nos vamos a tener, si tenemos en mente que se declare zona de área natural protegida a un espacio de su jurisdicción, ya lo vamos a ver, no nos vamos a ir de frente a que nos den esa resolución. Hay que hacer gestión, porque hay que primero tener un diagnóstico, hay que hacer una evaluación, o sea, hay que cumplir con todos esos requisitos, hay que hacer gestión, ¿cierto? Entonces, el segundo eje es gestión integral de la calidad ambiental. ¿Cuál es el objetivo de la gestión integral de la calidad ambiental? El objetivo de este eje es lograr una gestión sostenible de las actividades productivas, ¿no? O sea, que yo haga actividades en realidad productivas, pero sostenibles, ¿no? Entonces, lograr una gestión sostenible de las actividades productivas extractivas, de transformación, comerciales y de servicios para asegurar una adecuada calidad ambiental en nuestro país. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la gestión integral de la calidad ambiental, ¿de acuerdo? De la gestión integral, en este caso, de la calidad ambiental. ¿Cuál es el otro eje que nosotros que tiene la Política Nacional del Ambiente y de la cual, como repito, deberíamos nosotros o debemos nosotros cumplirla, implementarla, tomarlo en cuenta para poder implementar, valga la redundancia, políticas a nivel local, regional, incluso a nivel central? La gobernanza ambiental, este es otro eje que, en este caso, la Política Nacional del Ambiente tiene. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gobernanza ambiental? Quizás muchos de ustedes o hemos visto que quizás de repente, si bien es cierto en un gobierno local, ¿no? En un gobierno distrital, cuando hablo de gobierno local, hablo del gobierno distrital o hablo en este caso del gobierno provincial o en un gobierno regional, no basta con que, o solamente no podemos decir que cuando hablo de recursos naturales, o hablo de protección de recursos naturales, todo lo tengo que, si bien es cierto, hay un ente rector, hay un ente que en este caso lo que busca es salvaguardar los recursos naturales, como hay un ente rector, hay un ente coordinador, o hay un ente supervisor, si podemos decirlo así, y ahí lo podemos encontrar a las áreas de recursos naturales, gerencias y subgerencias. Pero, por ejemplo, no solamente van a haber programas y proyectos en esa línea. Claro, si yo quiero, por ejemplo, quiero que me den una certificación ambiental para poder tener una constructora, para poder tener una carretera, claro, está relacionado con el tema ambiental, totalmente de acuerdo. Vamos a ir a coordinar con el área de recursos naturales, totalmente de acuerdo.
Pero hay otros programas, hay otros proyectos también, ¿no? O hay programas o hay proyectos que quizás no están relacionados con recursos naturales o con un área de recursos naturales netamente, o no, o hasta presupuestalmente no dependen del área de recursos naturales, pero su implementación, pero en este caso, su aprobación, su ejecución está en otro ambiente. Por ejemplo, si yo quiero construir una escuela, ¿ya? Dicen, pero es una escuela para el sector de educación, ¿no? Que lo vea el Ministerio de Educación. ¿Y por qué no lo ve Recursos Naturales? ¿Y por qué no lo ve Medio Ambiente? No, porque ese es un tema que le corresponde, en este caso, al Ministerio de Educación. Efectivamente, le corresponde, o el ente rector en este caso es el Ministerio de Educación. Pero, si bien es cierto, tú vas a implementar tu política, tu programa, tu proyecto, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, tú vas a implementar tu política, tu programa, tu proyecto, que esté ligado a otras disciplinas o a otras gerencias o a otras áreas de un gobierno local, ¿ya? No, y no está ligado quizás a la área de recursos naturales, no significa que tú lo vas a dejar de lado el tema ambiental. Entonces, aquí lo que se busca es, en cuanto al tema de que por más política que tú puedas implementar, ¿no? Por más política que tú puedas implementar dentro de tu gobierno local, siempre tienes que tener dentro de tu planificación, dentro de tu proyecto, dentro de tu política, tienes que tener el tema, tenerlo siempre presente, el tema ambiental. Entonces, a eso nos llamamos con el tema de la gobernanza ambiental. Y por eso decimos que busca este eje, posicionar el tema ambiental en las decisiones del Estado, ¿no? Articulando las capacidades nacionales, creando sinergias y promoviendo la participación ciudadana. O sea, significa la gobernanza ambiental que en las políticas, que en las decisiones que va a tomar el Estado para beneficio, para desarrollo, no solamente en tema de protección ambiental, sino en todas las esferas, en todos, en este caso, en todos quizás las gerencias o en todos los lineamientos, siempre tiene que estar ahí ligado el tema ambiental, ¿de acuerdo? Siempre tiene que estar ahí ligado el tema ambiental, por eso decir, implementa tu programa. Si tú crees que tu programa es la instalación de computadoras, tienes toda una política para poder mejorar la banda ancha, el tema de las computadoras, etcétera. Si tú crees bien, si tú crees que para bien ello, ¿ya? Si tú crees bien para ello, pero incorpóralo dentro de tu programa el tema, en este caso, del cuidado y la protección del ambiente. Y ahí vemos el tema de la gobernanza ambiental. Y el último eje, ¿no? El último eje, repito, en el tema de gobernanza ambiental. Tú quieres implementar una política para, por ejemplo, el tema del deporte, tema recreacional de deporte. Sí, pero ¿dónde vas a jugar? Entonces, nos iremos a jugar a otro, ya. Vas a implementar quizás canchas deportivas, pero en esa política implementa el tema ambiental, el cuidado y la protección de los recursos naturales, ¿de acuerdo? Es el tema de la gobernanza ambiental, el tema de que las políticas, las decisiones que implemente el Estado para el beneficio, bienestar y desarrollo de la población tienen que hacerse, tener como un eje, como un punto tener como un punto el tema, en este caso, de la protección y el cuidado del medio ambiente. Ahora, el cuarto eje es compromisos y oportunidades ambientales internacionales. Eso es lo que el Perú o nuestro país pues participa en este caso en distintas cumbres, en distintos eventos internacionales, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que se busca en este eje donde dice compromisos y oportunidades ambientales internacionales? Este eje busca asegurar que las posiciones nacionales en materia ambiental sean presentadas en los foros internacionales y en acuerdos multilaterales y bilaterales. O sea, ¿qué significa esto? Que la posición, por ejemplo, del Estado peruano es que de repente el tema de las cabeceras de cuenca, de las áreas naturales protegidas. O sea, si esa es la posición, que en las cabeceras de cuenca no se implementen o no se explote el tema o se realicen actividades de minería, si esa es la posición. El tema de la posición del Estado peruano es de que de repente a tal porcentaje se deben los gases de efecto invernadero
Entonces, si esa es si esa es de alguna manera la posición, ¿no? Esa es la posición del Estado peruano, el cual supuestamente, previo análisis, se ha, en este caso, ha favorecido, en este caso, a la población, ha favorecido. Entonces, ¿qué es lo que dice el compromiso de oportunidades ambientales internacionales en el cuarto eje? Que las posiciones nacionales en materia ambiental sean presentados y discutidos en foros y aprobados y tomados en cuenta para el resto. Entonces, eso es lo que busca. O sea, si hay un problema en materia ambiental en el Perú, entonces que esos temas sean posicionados, sean de alguna manera en materia ambiental, sean presentadas en foros internacionales, en acuerdos multinacionales, para que quizás producto de ello se aterrice en una declaración, un protocolo, etcétera. Y ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Y ahí vemos el tema, en este caso, de la parte, ya ahí vemos el tema de la parte en materia ambiental, ¿no? Esas políticas que debemos implementar, ya, esas políticas que debemos implementar para poder, en este caso, garantizar el vivir en un ambiente adecuado y equilibrado. Por eso es que el artículo 67 de la Constitución Política refiere, ¿no?, que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. El Estado determina la política nacional del ambiente, ¿de acuerdo? Determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Entonces, ahí está. Entonces, determina la política nacional del ambiente. Acabamos de ver, Decreto Supremo 012-2009, ahí está la política nacional del ambiente, con sus 4 lineamientos, ¿de acuerdo? Con sus 4: desarrollo sostenible, gestión integral ambiental, gobernanza ambiental, y el incorporar problemática o incorporar temas en materia ambiental en foros, en eventos internacionales para que sean discutidos, y con ello quizás se pueda sacar algún instrumento que dé soporte, que dé realce y que pueda de alguna manera proteger a cada una de las personas que viven en determinado territorio, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esa política, no es que no la haya, sí existe esa política. El artículo 68 de la Constitución Política de nuestro país dice conservación de la diversidad biológica y sus áreas naturales protegidas. Ya vamos a hablar más adelante quizás la potestad que tienen los gobiernos locales respecto al tema de las áreas naturales protegidas. Ya, entonces aquí vemos que la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales, o sea, vamos a tener que buscar una conservación, ya, de la diversidad biológica, y también vamos a buscar conservar las áreas naturales protegidas. No es que solamente estén en papel, sino que hay que buscar implementarlas. ¿Quién lo dice eso? Nuestra norma suprema, ¿de acuerdo? Nuestra norma suprema. Ahora, un poco llegando ya a la parte final, yo quería terminar este primer módulo, ¿ya? Yo quería terminar en este caso este primer módulo, que como ustedes han podido ver o han podido escuchar o en las diapositivas que ustedes les van a poder mostrar, podemos ver, miren señores, de que tiene el hablar del término ambiente, que es donde nosotros realizamos un sinnúmero de actividades, hablar del término recursos naturales, que son esos factores que están dentro de ese ambiente, tienen protección a nivel internacional, tienen protección en nuestra norma suprema, pero también en este caso tenemos, de alguna manera, tenemos normas específicas, y por eso les he dicho, no necesitamos ser abogados, pero en materia ambiental, para mí, las normas que deberíamos utilizar, que deberíamos tener, que deberíamos siempre tomarlo en cuenta, es la Ley General del Ambiente, la Ley 28611. Esa es la ley. La Ley General del Ambiente, que es la Ley 28611, es como decir la Biblia en materia ambiental. No es muy extensa, pero de ahí se desprenden otras normas. Y, por ejemplo, ¿y qué es lo que en este caso encontramos dentro de la Ley General del Ambiente? Las normas que encontramos dentro de la Ley General del Ambiente, por ejemplo, tenemos que el ambiente donde vivimos es un derecho y un deber fundamental que tenemos todos. Un derecho a vivir en un ambiente adecuado y un deber de cuidarlo, de protegerlo, ¿no? Entonces, ahí hablamos del término ambiente, ¿no? El ambiente es un derecho y es un deber, en este caso, fundamental.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, aquí sí quiero que ustedes puedan tomar en cuenta, ¿ya? Ustedes que de repente van a asesorar gobiernos locales, que son parte ya de alguna gestión, ¿no? Entonces, la Ley General del Ambiente refiere que existen lineamientos ambientales básicos para las políticas públicas, ¿ya? Existen esos lineamientos básicos eh, para las políticas públicas que ustedes en algún momento van a tener que, en este caso, implementar, ¿ya? Que ustedes van a tener, en este caso, que implementar. ¿Cuáles son, en este caso, esas políticas, ¿ya? O ese tema que hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta antes de poder implementar, que antes de poder, en este caso, implementar, podamos tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para que, aquí está, permítanme un segundito, por favor, ya para ir terminando, pero este es un tema muy importante que yo quisiera que ustedes tomen en cuenta. Ya estamos terminando, no se preocupen. Así es, todo esfuerzo tiene su recompensa, así que tienen que estar tranquilos nomás. Y hablamos de los lineamientos, en este caso, de los lineamientos básicos o los lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas. ¿Qué dice? ¿Por qué se da el mayor número de problemas, o por qué decimos, o una de las causas, vamos a ver, hay una presentación cuando hablamos de conflictos sociales y el involucramiento de los gobiernos locales? ¿Por qué encontramos, en este caso, problemas sociales y que están relacionados con el tema ambiental? Porque se han implementado políticas por implementar y con eso no están cuidando el medio ambiente, ¿no? Porque de alguna manera se han implementado proyectos que están atentando contra el agua, el suelo, el aire, etc. X motivos, ya lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero un gobierno local, para que pueda implementar local, ¿ya? Para que pueda implementar, en este caso, una política local, por ejemplo, tiene que tener ciertos lineamientos. O sea, como decir, mira, prepárame un proyecto donde se reglamente y donde se disponga que se va a realizar la recolección de basura, ¿ya? Entonces, decir, pucha, tengo que ver en este caso cómo lo hago para ver quizás que no perjudique, porque uno de los ejes o uno de los lineamientos que habla las políticas habla del tema de la parte del desarrollo sostenible, etcétera. Entonces, hablamos de los lineamientos básicos de las políticas públicas en materia ambiental. Y aquí los gobiernos locales deberían tener lo siguiente: el respeto a la dignidad humana y a la mejora continua de la calidad de vida de la población. Ese es un primer lineamiento. Yo no puedo implementar una política si es que de alguna manera no voy a poder vivir, producto de esa política, no voy a generar que esa persona o esas personas que viven en mi jurisdicción no garantizar que puedan vivir de una manera digna, ¿no? Y mucho menos que se garantice la calidad de vida de la población. Si mi política es la recolección de basuras, ¿ya? Entonces yo tendría que ver, por ejemplo, dónde lo voy a botar, ¿no? Si es que donde lo voy a tratar, si es que tengo en este caso, esa planta procesadora, entonces yo con eso voy a garantizar la calidad de vida. Entonces, eso tengo que pensar. La prevención de riesgos y daños ambientales, ¿no? O sea, tengo que ver que la política es otra política. O sea, si en realidad, donde vas a botar tus desechos, va a garantizar, en este caso, vas a prevenir que no haya riesgos y desastres ambientales. ¿Tú no crees que de repente al ir vertiendo toda esa sustancia tóxica pueda ceder y en algún momento pueda perjudicar? Ten en cuenta ese tema. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, lo que hemos venido teniendo en cuenta. O sea, vamos a dar en este caso una autorización, una certificación, vamos a implementar una política, totalmente de acuerdo, sí, pero
ten en cuenta que esa actividad te puede generar en algún momento algún problema, ¿no? Esa actividad te puede generar en algún momento algún problema en los recursos naturales y por lo tanto, si es que tú le otorgas y no le das un límite, por eso ahí dices, en tu política tendrías que incorporar lineamientos, perdón, un aprovechamiento sostenible de estos recursos, en este caso naturales. Por ejemplo, que tenemos también acá otro lineamiento básico, el desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales. O sea, no puedo utilizar una política, no puedo implementar una política, por ejemplo, y solamente sacrificar al ámbito rural y no al tema urbano. Entonces, sacrificar en el buen sentido, ¿no? De que salgan, en este caso, satisfechos, no sacrificar de que voy a perjudicar al ámbito rural, más no en este caso al ámbito urbano. El fortalecimiento de la gestión ambiental, para lo cual debe dotarse de autoridades, recursos, atributos y condiciones, definitivamente, ¿no? Definitivamente. La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la pobreza. Yo tengo que ver si es que la política que voy a implementar y va a generar desarrollo para mi localidad está articulado con el tema de la política de planes de lucha contra la pobreza. La información científica, esto es clave, señores. Esto es muy, muy, muy clave, porque de nada me sirve tener una política en materia ambiental si es que no he hecho un estudio técnico, un estudio científico, y eso me puede traer como consecuencia en algún momento problemas, ¿no? El desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse también teniendo en cuenta el tema de la responsabilidad, científica, ¿de acuerdo? El tema en este caso de la responsabilidad social, el tema de la parte de integración, el tema de la parte de equidad, ¿de acuerdo? Ya para ir terminando, entonces por eso en la Ley General del Ambiente me da ciertos lineamientos, ¿ya? La Ley General del Ambiente me da ciertos lineamientos para poder, en este caso, implementar políticas en materia ambiental en mi localidad, ¿ya? Para implementar, en este caso, políticas en mi localidad. Entonces, ahí tenemos esos lineamientos que yo podría, en este caso, tener, o que yo podría, en este caso, recurrir o obedecer para que se pueda tener una política adecuada, pertinente y garantice los recursos, en este caso, naturales, ¿ya? Otro artículo que considero ustedes deberían tener en cuenta dentro de esta temática que hemos desarrollado es los planes de prevención y mejoramiento de la calidad ambiental. Ese es también un punto muy importante. La ley, hay que tener en cuenta la ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, no vaya a ser que por allí resultemos, en este caso, dando más de lo que se debería explotar, como que ya lo he mencionado en la norma específica, y la ley de áreas naturales protegidas para también poder implementar ciertas políticas, ciertos programas, ciertos proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, con esta temática o con esta última diapositiva, vamos a dar por cerrado esta jornada o este primer módulo, teniendo, si es que hubiera algunas preguntas al respecto, bienvenidos, o por intermedio del WhatsApp, o por intermedio de aquí del aula virtual. Si no, caso contrario, pues, por intermedio del WhatsApp, y vamos a estar llanos y dispuestos para poder, en este caso, seguir desarrollando todos estos módulos que hemos preparado para todos ustedes y se les sirva para estos temas de la parte de la gestión ambiental, en este caso que está involucrada con el tema municipal. ¿Listo? Entonces, por ahora yo me despido y esperemos en Dios mediante encontrarnos el día miércoles para continuar desarrollando el siguiente módulo que hemos preparado para cada uno de ustedes. Felicitarles también por el esfuerzo que vienen realizando y seguir desarrollando. Cualquier
duda, cualquier inconveniente, no se preocupen, escríbanme a mi WhatsApp, yo les puedo también enviar a su correo alguna información complementaria, por mí no tengo ningún inconveniente, al contrario, gustoso de poder compartir cierta información relacionada a estos temas con cada uno de ustedes. Muy bien, señores, muy buenas noches y nos vemos el día miércoles.